Queridos hermanos, muy buenos días nuevamente. Agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de estar aquí reunidos en su nombre, para alabarle, para exaltarle y para honrar su nombre. Amén. Ya le hemos alabado anteriormente con unos cánticos, también lo hemos hecho por medio de las ofrendas, así que vamos a comenzar con la palabra que el Señor tiene para ministrarnos el día de hoy. Quiero que por favor me acompañen a la segunda epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 8, segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Por favor, quienes puedan, pongámonos de pie para dar honra a la palabra de Dios. Si alguien quiere leerlo en voz alta y clara, por favor. Adelante, hermana Rosa. Active su micrófono y... Bueno, dice la palabra de Dios, segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. ¿Sí se escucha? Perfecto. Porque ya no conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. 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 Hasta ahí la palabra de Dios. Gracias, hermana Rosa. Bueno, este es el pasaje base, el texto base que he escogido para el sermón, la predicación del día de hoy, hermanos. Quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos que se conectan nuevamente en esta mañana por Meet, como también a nuestros hermanos que se conectan o nos ven más adelante en diferido a través de las redes sociales. Un saludo cariñoso, un saludo fraternal, el Señor les bendiga y deseamos que hoy, como todos los domingos, podamos ser de edificación mutua, hermanos. Como bien hemos leído el pasaje anterior de 2 Corintios capítulo 8, verso 9, es el pasaje base para el sermón de hoy, que lleva por título Enriquecidos por Cristo. Repito, enriquecidos por Cristo. Amén. Bueno, el pasaje de hoy, hermanos, primeramente nos deja ver con bastante claridad que la iglesia de Corinto ya conocía, ya había experimentado la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les habla como a conocedores de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, les habla como a conocedores del favor y de la bondad de Dios, les habla con certeza, les habla también con seguridad a los corintios. La gracia de Dios, repito, es el favor de Dios, es la bondad de Dios dada al hombre como regalo que no le cuesta absolutamente nada. Amén. Y que solo es posible obtenerla por medio de nuestro Señor Jesucristo o a través de nuestro Señor Jesucristo. Como creyentes, hermanos, tenemos el privilegio de experimentar la multiforme gracia de Dios. Es decir, experimentamos el favor de Dios de diferentes maneras, de diferentes formas, como a través de la salvación, la santificación, a través del servicio, a través de el perdón, etcétera, etcétera. Y aún en nuestras debilidades también experimentamos la gracia de Dios, como
escribe el apóstol Pablo en Segunda de Corintios capítulo 12, donde dice que cuando soy débil, entonces, donde está escrito, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando estamos siendo probados, cuando estamos pasando por tribulación, por angustia, y acudimos a Dios a pedir su auxilio, a pedir su socorro, Dios viene a nuestro rescate y ahí experimentamos la gracia, el favor y la bondad de Dios, hermanos. Además de eso, la gracia de Dios no tiene limitación, no tiene límites, hermanos. Se manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo a toda la humanidad, absolutamente a todos. Todo lo que recibimos de Dios, hermanos, lo recibimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El pasaje base, como decía al principio, Pablo se dirige a los corintios, a la iglesia de Corinto. Por lo tanto, es para nosotros también esta palabra que leemos en esta mañana, la iglesia de Cristo, es para la iglesia de Cristo. Y quiero resaltar algunos puntos importantes para que los recordemos, para que los meditemos y usemos para nuestra enseñanza y para la edificación mutua. El primer punto, hermanos, es: ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Repito, ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para quienes están apuntando, nosotros, al igual que los corintios, ya conocíamos, al igual que los corintios ya conocían la gracia de nuestro Señor Jesucristo, también la conocemos. Ya se nos fue manifestada a muchos de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Quiero leer un pasaje que se encuentra en Tito, capítulo 3, del 4 al 7. Tito, capítulo 3, del 4 al 7, donde está escrito: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. 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 En este pasaje, hermanos, notamos que la gracia de Dios no solo se manifestó a nosotros, a la iglesia, sino que fue manifestada a toda la humanidad en general, absolutamente a todos, a toda la humanidad, sin excepciones. Segundo punto, el amor de Cristo. Como segundo punto, subrayémoslo por favor, el amor de Cristo. Tan grande es el amor de Jesús por toda la humanidad, que siendo rico, se hizo pobre. Se despojó de su riqueza por amor a nosotros, por amor al mundo entero. Desde que se hizo hombre y se encarnó en María, vemos cómo fue su nacimiento en un pesebre. Y vamos a leerlo en el Evangelio de Lucas. Ahora mismo vamos a leerlo en el Evangelio de Lucas, cómo fue el nacimiento de Jesús, de una manera humilde. Bueno, Lucas capítulo 2, del verso 12 al 16. Lucas capítulo 2. Bueno, vamos a leer el verso 12 y el verso 16.
Aquí se nos viene hablando, según el contexto, cuando habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria los rodeó de resplandor. Dice que tuvieron temor. El verso 10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Amén. Esto os servirá de señal, y entonces les da unas señales a ellos para que lo identifiquen. Esto os será de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y en el verso 16 dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Aquí vemos la humildad de nuestro Señor Jesucristo, acostado en un pesebre. No dice en una cuna de oro, en un palacio, sino en un pesebre. Y todos sabemos el contexto que se ve alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, mostrando de esa manera humildad, hermanos. Hay otro pasaje que quiero leerlo, y es un pasaje que es conocido también por todos nosotros. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 8. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 8. Dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Amén. Estos dos pasajes, hermanos, que acabamos de leer, son una clara demostración del amor de nuestro Señor Jesucristo, del amor de Jesús manifestado en la humanidad, a la humanidad en humildad y en servicio. Es la manera en que Dios, Jesús, nos manifiesta su amor. Tercer punto, y no menos importante que los anteriores: enriquece a otros. Enriquece a otros. Así como fuimos enriquecidos, hermanos, con la pobreza de nuestro Señor Jesucristo, nuestro llamado es a enriquecer a otros. Enriquecerlos con la riqueza con que fuimos enriquecidos. Porque lo que recibimos de gracia, como regalo, de gracia debemos darlo. Y con esto no estoy hablando de riquezas materiales. No, de hecho, la riqueza material no es sinónimo, ni tampoco es muestra de la bendición de Dios, como muchas personas lo interpretan así. El pasaje base que leemos el día de hoy demuestra todo lo contrario. Recuerdo que en alguna ocasión hablaba con una hermana de una congregación a la que ella asistía, y nos comentaba que cuando ella se arreglaba y se vestía bien, el pastor muy amablemente se acercaba a ella, y le decía: uy, hermana, qué bendecida está. Pero cuando iba normal, vestida normal, común y corriente, ni siquiera la determinaban. ¿Qué muestra esto? El énfasis que hacen algunos pastores en el evangelio, por el evangelio de la prosperidad.
el evangelio de las bendiciones. Y eso es algo que la Biblia lo contradice totalmente, porque las riquezas, repito, no son sinónimos ni muestra de la bendición de Dios. Tampoco quiero decir con esto que Dios no pueda bendecirnos con algunos bienes materiales. Dios puede hacerlo también. Aunque no tengamos riquezas materiales, hermanos, tenemos la mayor riqueza, que es ser la riqueza que es poder tener la gracia y el favor de Dios, hermanos. El apóstol Pablo escribe algo que tiene que ver al respecto en 2 Corintios capítulo 6, verso 10. 2 Corintios capítulo 6, verso 10. Haciendo énfasis al ministerio del apóstol Pablo, dice: como entristecidos, mas no muertos. Perdón, como entristecidos, mas siempre gozosos. Hay personas que no logran entender cómo es posible que cuando un creyente está pasando por dificultades, por tribulación, por enfermedad, pueda estar tranquilo, pueda estar alegre, pueda estar confiado. Y es por eso mismo que leemos acá, hermanos, por el gozo que es un fruto del Espíritu Santo, es un fruto que se produce en el creyente cuando le cree realmente a Dios. Siempre gozosos, dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. Este es un pasaje maravilloso, hermanos, que debiéramos meditarlo y debiéramos subrayarlo en nuestras Biblias para tenerlo muy en cuenta, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 10. Segunda Corintios capítulo 6, verso 10. Los corintios o los miembros de la iglesia de Corinto, hermanos, fueron enriquecidos en todas las cosas, absolutamente todas. Y eso lo podemos comprobar en la escritura. Vamos leyendo 1 Corintios capítulo 1, verso 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. El verso 7 dice: de tal manera que nada os falta en ningún don. Como vemos, los corintios, hermanos, fueron enriquecidos absolutamente en todo. Dice que nada les hacía falta, dice la escritura. Y el pasaje de 2 Corintios capítulo 8, verso 7 nos lo confirma nuevamente. Dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Vemos que nos confirma lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 5, que los corintios fueron enriquecidos con todos los dones que le fueron dados de parte de Dios, absolutamente gratis, como un regalo. De la misma forma, hermanos, ¿a qué voy con esto? Que de la misma forma en que fueron enriquecidos los corintios, nosotros, hermanos, hemos sido enriquecidos también por nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido enriquecidos con conocimiento, hemos sido enriquecidos en palabra, en ciencia, en amor, etcétera, en perdón. Asimismo, enriquezcamos a otros, hermanos. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, como que leíamos en 1 Corintios capítulo 6.
como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Amén. La voluntad de Dios, hermanos, es que abundemos en favor para con nuestros semejantes. Dios no quiere que las personas o que el mundo vea en nosotros riquezas, abundancia, opulencia. No. Lo que Dios quiere que el mundo vea en nosotros es ese amor, ese favor hacia los demás. Que abundemos en favor y en amor para con nuestros semejantes, hermanos. La voluntad de Dios es que abundemos en bondad para todos nuestros semejantes. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien se despojó de sus privilegios y por amor a todos nosotros se hizo pobre para enriquecernos. Quien siendo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros para enseñarnos, para mostrarnos esa humildad, ese servicio, hermanos. Para enseñarnos también con su ejemplo lo que es el verdadero amor. El que se demuestra con hechos, no solamente con palabras bonitas, con palabras adornadas. Cristo, además de ofrecernos su salvación y ofrecer la vida eterna a la humanidad en general, en su ministerio ofreció su tiempo, ofreció su dedicación y también suplió las necesidades, no solo espirituales, sino también las necesidades físicas y las necesidades económicas. Recordemos cómo en su ministerio sanó a cientos de personas de diversas enfermedades. Y recordemos también cómo alimentó a miles de personas. El amor hacia los demás o hacia alguien, hermanos, conlleva no solo darle nuestro tiempo y nuestra atención, nuestros consejos, sino también en la medida en que podamos suplir sus necesidades. Es una manera de abundar en favor hacia ellos. Sigamos el buen ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Enriquezcamos a otros, así como fuimos enriquecidos por Cristo. Amén. Amén. Es el mensaje que tenía para compartirles el día de hoy, hermanos. Espero y deseo de todo corazón que meditemos en estas palabras, que reflexionemos en ellas y que las pongamos por obra. Porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. Que lo que vamos aprendiendo de la Escritura lo pongamos por obra. Porque de nada sirven las riquezas, de nada sirve que vivamos en opulencia, de nada sirve que tengamos un conocimiento absoluto de la palabra de Dios, o que tengamos conocimiento de ciencia, de matemáticas, de física, etc. Y ese conocimiento no lo ponemos al servicio de los demás. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Nos enseñó con el ejemplo. Fue un ejemplo de humildad, de amor, de servicio, de entrega. Tanto que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Y que aun cuando éramos pecadores, así nos amó en la cruz. Oremos, hermanos.
Padre misericordioso, te agradecemos inmensamente en esta mañana, Señor, por la palabra que nos recuerdas hoy a través del apóstol Pablo, Señor. Gracias porque en nuestro Señor Jesucristo tenemos un ejemplo, nuestro mayor referente para seguir sus pisadas. Ayúdanos, Señor, a creerte, Señor. Ayúdanos a vivir lo que creemos, a vivir lo que hablamos, a ser íntegros. Ayúdanos a no ser hipócritas, Señor. Gracias porque en tu palabra tenemos el testimonio, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, de quien debiéramos aprender cada día más esa humildad, ese amor, esa bondad, esa generosidad, esa entrega, ese servicio. Ayúdanos, Señor. Te alabamos y te adoramos en esta mañana. Glorificamos tu nombre y te pedimos que te lleve la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bendiciones, queridos hermanos. Como siempre, es un privilegio poder estar aquí domingo a domingo. Un abrazo, el Señor les continúe guardando a lo largo de esta semana.